Me quedé helada en el umbral de la puerta, con la respiración atrapada en la garganta, cuando mis ojos cayeron sobre un par de zapatos de tacón alto que no reconocía. Eran brillantes, de charol, elegantes, lanzados con descuido sobre el piso de loseta del pasillo de mi casa. El corazón me dio un vuelco inmediato. Christopher, mi esposo, no tenía nada parecido. Al menos, no se suponía que tuviera. Un peso denso se instaló en mi estómago. Avancé despacio, como si mis propios pasos fueran ajenos, y entonces lo escuché. Risas suaves, un murmullo de voces apagadas, el crujido rítmico y traicionero de nuestro colchón. Todo eso escapaba por la rendija de la puerta cerrada de nuestra habitación. Mis piernas temblaban, pero no podía moverme. Estaba clavada al suelo, paralizada por la certeza de lo que iba a encontrar. No sé cuánto tiempo estuve allí, conteniendo el aire, sintiendo cómo se me endurecía el pecho. Al final, reuní lo que me quedaba de fuerza y empujé la puerta. El chirrido de las bisagras me taladró los oídos. La escena que apareció ante mí quedó grabada en mi memoria con la violencia de un cuchillo. Christopher, el hombre con el que había compartido años de mi vida, estaba enredado entre nuestras sábanas con una mujer de cabello rojo intenso. Su melena caía como llama sobre la almohada, y su risa se extinguió en seco al verme. Christopher levantó la cabeza, no con vergüenza, no con arrepentimiento, sino con fastidio. Con la expresión de alguien interrumpido en algo que cree tener derecho a disfrutar. Sentí que la garganta se me cerraba, que el pecho me ardía, pero ninguna lágrima salió. No iba a llorar frente a ellos. No les daría ese poder. Me quedé apenas un segundo más, lo suficiente para que nuestros ojos se cruzaran y para comprender que lo que veía no era un error, ni un malentendido. Era una traición desnuda, fría, sin disimulo. Di media vuelta de golpe y azoté la puerta con tanta fuerza que el marco vibró. Tomé mi abrigo del perchero con manos temblorosas y salí casi corriendo. El aire helado de la noche me golpeó como un muro, pero prefería ese frío cortante antes que el veneno que impregnaba aquella habitación. Empecé a correr por la calle, sin rumbo, con la nieve azotando mi rostro y pegándose en mis pestañas. Mis pies apenas distinguían el suelo, mis ojos no veían más que sombras y luces borrosas. Solo quería distancia, espacio, aire. Cada paso era un latigazo en mi mente. ¿Cómo pudo? ¿Cómo se atrevió a destruirnos de esa forma? La idea de su risa mezclada con la de ella, de sus manos enredadas en un cuerpo que no era el mío, me desgarraba por dentro. Sentía que cada recuerdo compartido se rompía como vidrio contra el suelo. La nieve seguía cayendo, se clavaba en mi piel como diminutas agujas. Mi respiración se volvió un jadeo entrecortado, pero no me detenía. No podía regresar, no después de lo que había visto. No había hogar esperándome allí. El hombre que me había prometido amor y respeto acababa de demostrarme que esas palabras habían sido cenizas. En un momento me descubrí sin aliento, apoyada contra un poste de luz. La ciudad parecía enorme, cruel, indiferente. Yo, envuelta en un abrigo demasiado ligero para el invierno, me sentía como un fantasma expulsado de su propia vida. Pero aún así, en medio de ese dolor insoportable, me prometí algo: no les daría mi derrota. No les regalaría mis lágrimas. Puede que estuviera rota, desorientada y perdida en medio de la tormenta, pero mantendría en pie lo único que aún era mío, mi dignidad. Y con esa promesa ardiendo en silencio, seguí caminando, cada paso un acto de resistencia, mientras la nieve borraba mis huellas detrás de mí. Avancé sin rumbo, tragando bocanadas de aire helado que parecían cuchillas en mis pulmones. La ciudad estaba cubierta por un velo de nieve que caía sin tregua, difuminando los faroles y las siluetas de los edificios. Mis pasos me arrastraron, más por instinto que por decisión, hasta una esquina donde un pequeño café permanecía abierto, su interior iluminado con un resplandor dorado que contrastaba con la oscuridad del invierno. Empujé la puerta de cristal y un tintineo leve anunció mi entrada. El calor me envolvió de inmediato, casi insoportable después del frío de la calle. El aroma a café recién hecho y pan dulce me golpeó con una ternura inesperada. Me abracé a mí misma, intentando calmar el temblor de mis manos. El barista, una joven de rostro amable, me miró con curiosidad. Supongo que debía parecer un desastre, el maquillaje corrido, el abrigo empapado, la mirada perdida. Me acerqué al mostrador con la intención de pedir algo,
cualquier cosa caliente que me anclara a la realidad, pero al abrir mi bolso recordé que lo había dejado sobre la encimera de la cocina. No tenía dinero, ni tarjetas, ni siquiera un documento conmigo. Las palabras se me atoraron en la garganta, pero la chica no necesitó que las dijera. «El café corre por la casa», murmuró con suavidad, deslizándome un vaso de cartón humeante. Sus ojos tenían un brillo de compasión que casi me derrumba en ese instante. Apenas pude asentir en agradecimiento, incapaz de pronunciar palabra. Me senté en una mesa junto a la ventana, abrazando el vaso con ambas manos, como si pudiera absorber su calor en mis huesos. El vapor subía en espirales, nublando mi vista. Miraba hacia afuera, al torbellino blanco que se tragaba las calles, y me sentí como una sombra extraviada, una mujer sin lugar, sin rumbo. Algunos clientes levantaban la vista de sus laptops o periódicos para observarme, con esa mezcla de curiosidad y lástima reservada para los extraños que parecen fuera de lugar. No me importaba. Ya nada me importaba. Permanecí allí hasta que el murmullo del local se fue apagando. Una a una, las mesas se vaciaron y las luces comenzaron a atenuarse. La barista recogía las tazas con movimientos silenciosos, mientras el reloj marcaba el cierre. Me levanté, aún con el sabor amargo del café en los labios, y volví a ponerme el abrigo empapado. La puerta se cerró tras de mí y de nuevo me encontré en la tormenta, más sola que nunca. El frío me azotó con violencia, y las luces de neón se desdibujaron en un resplandor acuoso que me hizo tambalear. No podía regresar al apartamento, no después de lo que había visto allí. Y tampoco tenía un lugar a donde ir. Entonces, mis pies me condujeron casi sin pensarlo hacia el único sitio que aún representaba seguridad en mi vida, la editorial. El edificio donde había pasado incontables noches revisando manuscritos, corrigiendo páginas hasta la madrugada, soñando que construía un futuro compartido con Christopher. Al menos allí tenía una llave. Al menos allí encontraría una silla y silencio. Caminé varias calles con la nieve golpeándome el rostro, hasta que la silueta familiar apareció ante mí. Las ventanas del edificio reflejaban la luz de la calle, altas y frías, pero para mí eran faros de bienvenida. Me detuve frente a la puerta, cubierta de nieve hasta los hombros, el cabello enredado y húmedo, el corazón todavía hecho pedazos. Respiré hondo, apreté la llave en mi mano y crucé el umbral, como si buscara refugio no solo del invierno, sino también del derrumbe de mi vida. El interior del edificio estaba en penumbras, iluminado apenas por la luz anaranjada de los faroles que se colaba a través de los ventanales. El silencio me envolvió de inmediato, roto solo por el eco de mis propios pasos sobre el piso encerado. Durante años, ese lugar había sido mi segundo hogar, el refugio donde invertí noches enteras editando, corrigiendo, soñando con el futuro. Ahora se había convertido en mi único refugio literal. «¿Quién anda ahí?», retumbó una voz grave desde la cabina de seguridad. Me quedé paralizada unos segundos, antes de salir de las sombras. «Soy yo, Isabelle Grant, lo siento por entrar así», susurré casi sin aliento. El guardia levantó la cabeza de su escritorio. Mike O'Connor, con su cabello encanecido y sus gafas bajadas hasta la punta de la nariz, me miró sorprendido. «Por Dios, señorita Grant, me asustó a la muerte», dijo, empujando su silla para ponerse de pie. Sus ojos se detuvieron en mi rostro y vi cómo su expresión cambiaba, del susto a la preocupación. «¿Está bien?», preguntó con voz suave, como si temiera quebrarme con solo un tono más fuerte. Yo asentí débilmente, aunque sabía que mi aspecto hablaba por sí solo, las mejillas enrojecidas por el viento, las ojeras profundas, el maquillaje corrido en manchas oscuras bajo mis ojos. «Solo, necesito un lugar donde pasar la noche», admití, bajando la vista. «Dormiré en mi oficina, prometo no causar problemas». Mike me observó unos segundos más, y después negó con la cabeza como si mi petición le resultara absurda. «No tiene que pedírmelo 2 veces. Este edificio también es suyo. Si alguien lo merece, es usted. Espere aquí, le prepararé un poco de té caliente». Su tono paternal me conmovió de una forma inesperada. Lo seguí con la mirada mientras desaparecía en el pasillo, y sentí un nudo en la garganta que apenas podía controlar. Subí a mi oficina, el espacio que tantas veces había sentido como trinchera y altar al mismo tiempo. Allí estaba mi escritorio, las torres de manuscritos apilados, la placa con mi nombre, Isabelle Grant Editor in Chief. Durante años,
Había sentido orgullo al verla. Pero esa noche, la miré con otros ojos. Me pregunté, con un dolor punzante, si todo lo que había construido realmente había sido mío. ¿Había trabajado para mis propios sueños? ¿O había puesto cada piedra para que Christopher levantara un imperio a su medida? Pensaba que éramos un equipo, que compartíamos visión y sacrificios. Pero al recordar su mirada de fastidio, el descaro con el que no negó nada, comprendí que quizás siempre había estado equivocada. Las imágenes se sucedían en mi mente, yo revisando páginas de madrugada, él presentándose en reuniones como si la editorial fuera únicamente su logro, yo renunciando a fines de semana y feriados, él sonriendo como dueño absoluto de un futuro que yo había edificado. El golpeteo de la puerta me devolvió a la realidad. Mike entró con una bandeja sencilla, una taza de porcelana con té de manzanilla humeante. «Beba esto, le hará bien», dijo dejándola frente a mí. Intenté sonreírle, pero solo logré un gesto torpe, agradecido. «Gracias, Mike. De verdad». Él me dio una palmada ligera en el hombro y se retiró, respetando mi silencio. Me acurruqué en la silla, con las rodillas recogidas contra el pecho, aferrando la taza entre mis dedos helados. El calor se extendía por mi cuerpo poco a poco, pero no lograba calentar el vacío que sentía dentro. Las lágrimas comenzaron a caer sin previo aviso, calientes y silenciosas, resbalando por mis mejillas enrojecidas. No eran las lágrimas de la confrontación, ni de la humillación. Eran las lágrimas de alguien que al fin se permite romperse cuando nadie la observa. El cansancio me venció. Con la taza aún en la mano, recostada contra el respaldo, me dejé arrullar por el murmullo del sistema de calefacción y el resplandor tenue de la ciudad más allá de la ventana. Caí en un sueño entrecortado, plagado de voces y risas que no me pertenecían, con la amarga certeza de que mi vida ya no era la misma. Un golpe seco contra la puerta me arrancó de un sueño fragmentado. Abrí los ojos con el corazón desbocado, sin entender dónde estaba por un instante. La luz del amanecer se filtraba tímida entre las persianas de mi oficina. El golpeteo volvió, acompañado de una voz que reconocí de inmediato, áspera, impaciente. «Isabelle, abre la puerta». El aliento se me detuvo. Era Christopher. Por un segundo pensé en fingir que no estaba allí, pero él ya lo sabía. Había rastros de mí por todo el lugar. Mi abrigo en el perchero, la taza vacía sobre el escritorio, las huellas de una noche de desvelo. Tragué saliva, respiré hondo y giré la cerradura. Christopher entró con el aplomo de quien se siente dueño de todo. Llevaba el abrigo caro colgado del brazo y el cabello perfectamente peinado, como si el mundo entero debiera inclinarse ante él. Me miró de arriba abajo y frunció el ceño. «¿Qué demonios te pasa? ¿Por qué no volviste a casa? Anoche hiciste una escena ridícula». Sus palabras eran cuchillos. ¿Yo había hecho una escena? ¿Yo, la intrusa en mi propia vida? Me mantuve de pie, con la espalda erguida, aunque las rodillas me temblaban. «No quería interrumpirte», respondí con voz plana, «ni a ti ni a tu invitada». El gesto en su rostro se torció en una mueca que casi parecía un amago de sonrisa. «Así que lo viste. Bien. Me ahorras la molestia de explicarlo». Se recargó contra el marco de la puerta con una arrogancia que me revolvió el estómago. «Tú y yo hemos terminado, Isabelle. Victoria me entiende de una manera que tú nunca pudiste. No eres suficiente. Nunca lo fuiste». Cada palabra era un golpe seco en mi pecho. La rabia me subió a la cara, mezclada con un dolor tan profundo que apenas podía respirar. Después de todo lo que hemos construido juntos, de los años invertidos en este matrimonio, ¿piensas que puedes simplemente desecharme? Christopher soltó una carcajada breve, afilada, sin rastro de ternura. «Matrimonio. Por favor. Si no fuera por mí, seguirías editando revistas universitarias por migajas. Yo te levanté, Isabelle. Te llevé a este nivel. Sin mí, no eres nada. ¿Me escuchas? Nada». La oficina pareció encogerse. Mis paredes, mis libros, mi placa con el título de editor-in-chief, todo se desdibujaba bajo el peso de sus palabras. Sentí que la rabia me recorría como un rayo, pero también un temblor imparable en todo el cuerpo. Apreté los puños hasta clavarme las uñas en las palmas. Mi voz salió quebrada, pero firme. «No,
Christopher. No tienes derecho a definirme. Tú no dices quién soy. Él dio un paso hacia mí, los ojos brillando con una mezcla de furia y desprecio. Ten cuidado con lo que dices. Sin mí no tendrás hogar, ni trabajo, ni futuro. Piensa bien antes de lanzarte al vacío. El miedo me atravesó, claro que sí. Pero más fuerte aún fue la certeza de que lo que me ofrecía ya no era vida. Pasé junto a él, rozando su hombro, y sentí el peso de su mirada clavada en mi espalda. Entonces empezaré de nuevo, murmuré, apenas audible incluso para mí. Lo escuché reír a carcajadas, una risa burlona que rebotó contra las paredes de la oficina mientras yo salía al pasillo. Esa risa me persiguió mientras empujaba la puerta de salida y sentía el aire helado de la mañana en el rostro. Pero lejos de quebrarme, me confirmó lo que ya sabía. Nada de lo que me había dicho era verdad. Con cada paso que me alejaba de él, sentí que una cadena invisible se rompía. Sí, estaba perdida. Sí, estaba sola. Pero por primera vez en mucho tiempo, no era su sombra. La nieve seguía cayendo con furia cuando mis pasos se volvieron inseguros. Mis botas resbalaban en el pavimento helado y el viento me azotaba con ráfagas cortantes. El cansancio y el dolor me pesaban tanto que apenas distinguía hacia dónde caminaba. De pronto, un mal giro del tobillo me hizo perder el equilibrio y caí de rodillas sobre la acera congelada. El golpe me arrancó un gemido ahogado. «Está bien», escuché una voz grave y serena por encima de mí. Levanté la mirada y vi una silueta imponente que se inclinaba para ofrecerme la mano enguantada. El hombre tenía porte firme, un abrigo azul marino y unos ojos oscuros que parecían analizarlo todo con calma. Acepté su ayuda y me incorporé tambaleándome. «Estoy bien», respondí automáticamente, aunque mi voz delataba lo contrario. Él arqueó una ceja, sin soltarme el brazo hasta asegurarse de que podía sostenerme. «No lo parece». Entonces ocurrió algo extraño. Cuando sus dedos rozaron los míos, un destello súbito cruzó mi mente. La imagen de un sedán negro envuelto en llamas, el parabrisas hecho añicos, su rostro atrapado tras el cristal. El grito ahogado aún resonaba en mis oídos cuando volví a la realidad, jadeando. «Por favor, no conduzca su auto mañana», solté con urgencia. «Sé que suena absurdo, pero está en peligro. Prométame que no lo hará». El hombre me observó con sorpresa, incluso con un dejo de escepticismo, pero también con una seriedad que no esperaba. Guardó silencio unos segundos, luego asintió lentamente. «Está bien. No lo conduciré». El alivio me recorrió como una oleada tibia. No sabía por qué me importaba tanto un desconocido, solo que necesitaba advertirle. Tal vez, ayudar a alguien más me devolvía un mínimo de control sobre mi vida destrozada. Él extendió una tarjeta hacia mí. Alexander Chow Chow Media Group. El nombre me golpeó de inmediato. En el mundo editorial todos lo conocían, un empresario influyente al que rara vez se veía en público. «Si alguna vez necesita trabajo, llámeme», dijo con voz baja, casi como si dudara en ofrecerlo. Apreté la tarjeta en mi mano, sin intención de usarla, pero con una chispa de algo que había olvidado: esperanza. «Gracias», murmuré apenas. Nos despedimos allí, en medio de la tormenta, y seguí caminando con el corazón todavía agitado. Cuando por fin llegué a mi edificio, la sorpresa final de la noche me aguardaba. Un cerrajero recogía sus herramientas en la entrada, y un desconocido sostenía un manojo de llaves. Me miraron con incomodidad. «¿Vive aquí?», preguntó el hombre. «Sí, soy la señora Blake», respondí. El cerrajero se encogió de hombros. «Lo siento, señora. Recibimos orden de cambiar la cerradura esta tarde. No tiene acceso autorizado». Me tendió mi antigua llave como quien devuelve algo inútil. Me quedé inmóvil, con la nieve pegada al cabello y el frío calándome hasta los huesos. Christopher no había esperado ni un día para borrarme de nuestra vida. Sin casa, sin pertenencias, sin matrimonio. La llave en mi mano pesaba como un símbolo de todo lo que había perdido. Apreté los labios para no llorar allí mismo. El viento helado sopló con fuerza, y entendí que, de ahora en adelante, tendría que empezar desde cero. La llave inútil todavía ardía en mi mano cuando comprendí que ya no tenía nada en San Francisco. Christopher se había encargado de cerrar todas las puertas detrás de mí.
la de nuestra casa, la de nuestra vida compartida, incluso la de mi dignidad. Me quedaba una sola opción, un único refugio que aún me pertenecía, la vieja casa de mi abuela en Carmel de. No había vuelto allí en años. Después de su muerte, la propiedad había quedado a mi nombre, pero siempre encontraba excusas para no visitarla. Estaba llena de recuerdos que prefería mantener intactos, como un relicario al que se teme abrir. Pero esa noche comprendí que era lo único que me quedaba. El viaje fue largo y extenuante. Conduje un coche alquilado bajo un cielo encapotado, mientras la tormenta se transformaba en una llovizna helada que acompañó todo el trayecto por la carretera costera. Cada curva, cada kilómetro, me alejaba de la ciudad y de lo que había perdido. Cuando finalmente llegué, ya había oscurecido. El mar rugía a lo lejos, y el aire salado se colaba por la ventanilla apenas entreabierta. La casa estaba igual que en mis recuerdos, una construcción pequeña de madera, con la pintura descascarada y el porche hundido por los años. La reconocí no por su estado, sino por la sensación inmediata de familiaridad, de algo mío en medio del despojo. Al abrir la puerta, un olor a polvo y madera húmeda me envolvió. Encendí las luces, sorprendida de que todavía funcionaran. El interior estaba frío, casi gélido, pero los muebles permanecían en su sitio, cubiertos de sábanas antiguas. Avancé hasta la sala principal y me arrodillé frente a la chimenea. Con manos torpes logré encender un fuego que chisporroteó lentamente, iluminando las paredes con destellos anaranjados. Me envolví en una manta vieja y me senté junto a la ventana, mirando el mar apenas visible bajo la luz de la luna. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo por fin encontraron salida. Lloré sin reservas, con sollozos que sacudían mi cuerpo entero, como si cada lágrima liberara una carga de años, de sacrificios invisibles, de amor no correspondido. Ya no estaba Christopher para presenciar mi quiebre, solo el viento, las olas y el recuerdo silencioso de mi abuela. Esa noche, dejé que el dolor me atravesara completo. No quise reprimirlo más. Sentí que mis lágrimas se mezclaban con el murmullo del océano, como si el mar mismo se llevara una parte de mi tristeza. Cuando al fin me quedé sin fuerzas, me acurruqué en el sillón gastado con la manta hasta el cuello, dejando que el fuego y la fatiga me arrastraran al sueño. La mañana siguiente llegó con la claridad suave del sol filtrándose por las cortinas polvorientas. El canto lejano de las gaviotas y el romper constante de las olas me despertaron con una calma que había olvidado. Por primera vez en días, respiré hondo sin sentir un nudo en el pecho. Decidí ocuparme de las cosas simples. Abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco impregnado de sal, quité las sábanas que cubrían los muebles y sacudí el polvo acumulado en cada rincón. Cada movimiento era torpe pero también terapéutico: barrer, limpiar, ordenar. El silencio de la casa se fue llenando con el sonido de mis pasos y el crujido de la madera. Mientras trabajaba, sentí que recuperaba un pedazo de mí que había quedado atrapado en algún lugar del pasado. La brisa marina acariciaba las cortinas, y por un instante imaginé a mi abuela preparando té en la cocina, sonriendo con esa serenidad que siempre tuvo. La casa estaba en ruinas, igual que yo. Pero si algo aprendí esa mañana fue que ambas aún podían levantarse. El viento marino soplaba fuerte aquella tarde, arrastrando consigo un frío que parecía clavarse en los huesos. Había pasado horas limpiando la casa, tratando de ocupar mi mente en lo práctico, cuando decidí salir a revisar el generador que estaba en el cobertizo. El aire olía a sal y a tormenta, y el rugido de las olas golpeando contra las rocas se mezclaba con el crujido de mis botas en la nieve húmeda. Entonces lo escuché. Un gemido apagado, casi un murmullo perdido en el viento. Me detuve en seco, el corazón acelerado, buscando el origen. A unos metros del sendero que llevaba a la playa, distinguí una figura desplomada sobre la nieve. Corrí hacia allí, y al inclinarme, lo reconocí. Sasha Miller, Susa incredula. Era él, mi amigo de la infancia, el mismo con el que solía correr por la playa cuando éramos niños. Apenas lo había visto desde que me fui a la universidad, y ahora yacía frente a mí, pálido, con un abrigo demasiado fino para enfrentar ese invierno. Sus labios estaban amoratados, sus manos temblaban, y sus ojos se abrían apenas lo suficiente para reconocerme. «Vas a dejarme aquí también», murmuró con voz quebrada. Nadie se preocupa». El dolor de esas palabras me atravesó como un cuchillo.
porque yo sabía exactamente lo que se sentía, la sensación de estar sola, desechada, invisible. No, Sasha. No te voy a dejar morir aquí, le aseguré mientras trataba de levantarlo. Fue una lucha titánica arrastrarlo hasta la casa. Su cuerpo estaba rígido y pesado, y el viento me empujaba en dirección contraria. Cada paso era una batalla, pero la determinación me mantenía en pie. Logré llevarlo adentro, lo envolví en mantas y encendí la chimenea con más leña. El calor tardó en alcanzarlo, pero poco a poco vi cómo el color regresaba a sus mejillas. Preparé lo único que encontré en la alacena, un poco de terrancio, casi imbebible, pero lo suficiente para darle calor. Él lo sostuvo con manos temblorosas y me regaló una sonrisa débil, cargada de gratitud y vergüenza. Gracias. No pensé que a nadie le importara si desaparecía. Me senté a su lado, agotada. Créeme, entiendo cómo se siente eso, respondí con sinceridad. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante, compartimos un silencio cargado de comprensión. Sin embargo, mi propio cuerpo empezaba a ceder. Sentía un calor extraño recorrerme las extremidades, un ardor en la piel de mis manos enrojecidas por el frío. Al principio lo ignoré, pero pronto la fiebre se apoderó de mí. Mis movimientos se volvieron torpes, la vista borrosa, el mundo girando alrededor como un carrusel. Isabelle, ¿estás bien?, alcanzó a preguntar Sasha, pero su voz ya me llegaba lejana. Me desplomé sobre el sillón, incapaz de mantenerme en pie. El último recuerdo antes de caer en la inconsciencia fue el crepitar de la chimenea y el eco de mis propios jadeos. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba bañada en una luz diferente, más cálida, más firme. Una figura alta estaba sentada junto a la ventana, concentrada en la pantalla de un teléfono. Tardé unos segundos en reconocerlo. Alexander Chow. Mi voz salió como un susurro ronco. ¿Alexander? Él levantó la cabeza de inmediato, dejando el teléfono a un lado. Se acercó con pasos rápidos, sus facciones endurecidas por la preocupación. «Estás despierta. Gracias a Dios. No sabes cuánto me asustaste». Lo miré confundida, con la fiebre aún nublando mis pensamientos. ¿Cómo llegaste aquí?» Alexander sonrió apenas, un gesto pequeño pero cargado de significado. «Digamos que te debía una. Y cuando llegué, te encontré inconsciente en tu propia casa. No iba a dejarte sola». En ese instante entendí que el pasado había regresado en forma de un amigo perdido en la nieve, pero el futuro acababa de entrar por mi puerta con el rostro de Alexander Chow. La fiebre me mantenía atrapada en un sopor intermitente, pero poco a poco empecé a distinguir la voz de Alexander, grave y serena, como un ancla en medio del naufragio. «Tu advertencia fue cierta», me dijo con una calma que me estremeció. «Mi coche no arrancó esta mañana. El mecánico asegura que el motor estaba a punto de incendiarse. Si lo hubiera conducido, quizá no estaría aquí». Lo miré con incredulidad, apenas consciente, y un escalofrío me recorrió al comprender que aquella visión fugaz en la nieve no había sido una locura. «No estaba equivocada», murmuré, apenas audible. Alexander asintió, su mirada firme. «Por eso vine. Sentí que te debía algo. Y lo que encontré fue a ti, inconsciente, con fiebre y las manos en carne viva por el frío. No iba a marcharme». Antes de que pudiera replicar, ya había llamado a un médico local y organizado mi traslado a una pequeña clínica en el pueblo. Todo ocurrió como en un sueño, el coche de Alexander atravesando las calles angostas, el olor a desinfectante al llegar, las luces blancas del pasillo y él a mi lado en cada instante. Los médicos me atendieron con profesionalismo, sueros, compresas tibias, analgésicos. Mis manos, enrojecidas y entumecidas, fueron cuidadosamente vendadas para evitar mayores daños. Alexander permaneció en la sala de espera, vigilando cada movimiento, respondiendo llamadas rápidas con un tono bajo y tenso, pero sin despegarse de allí. Lo vi a través de la puerta entreabierta, el empresario poderoso, dueño de medios y reputaciones, sentado en una silla de plástico barata, con la cabeza inclinada y los codos sobre las rodillas. Pasé la noche bajo observación, y cada vez que abría los ojos, lo encontraba cerca, como si se negara a dejarme sola en ningún momento. Aquella presencia, tan inesperada como constante, fue un bálsamo en medio de mi fragilidad. A la mañana siguiente,
El doctor me dio el alta con la condición de que descansara al menos una semana y recibiera cuidados adecuados. Mis manos necesitarían tiempo para sanar. Yo me sentía débil, incapaz de abotonar siquiera mi abrigo sin ayuda. Alexander se inclinó hacia mí, con voz tranquila pero firme. No puedes quedarte aquí sola. No en ese estado. Ven conmigo a mi propiedad en Monterey. Allí tendrás asistencia, calma y un espacio real para recuperarte. Lo miré con recelo. No quiero ser una carga. No necesito caridad. Esto no es caridad, Isabelle, replicó con serenidad. Es una oportunidad. Además, nadie debería enfrentar esto solo. Ni siquiera tú. Sus palabras me tocaron en un punto que prefería mantener blindado. Dudé largo rato, entre el temor de depender de alguien otra vez y la necesidad evidente de cuidados. Finalmente, asentí. Está bien. Pero solo, hasta que pueda valerme por mí misma. El trayecto a Monterey fue silencioso, interrumpido solo por el murmullo del motor y el rugido lejano del mar. Cuando llegamos, comprendí que no se trataba de una simple casa. Era un auténtico refugio, paredes de piedra blanca, ventanales de cristal abiertos al océano, jardines cuidados con precisión, todo imponente y elegante. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue la sensación de paz. No era un palacio frío, era un lugar donde cada rincón invitaba a respirar. Alexander me condujo por pasillos adornados con arte sobrio y me mostró una suite destinada para mí. Este será tu espacio. Con balcón privado al mar. Estás segura aquí. Me quedé unos segundos en el umbral, incapaz de asimilarlo. Era un mundo completamente distinto al despojo que había vivido días atrás. La brisa salada se colaba por las cortinas, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía descansar sin miedo. Pero la calma duró poco. Esa misma tarde, al seguir el aroma de comida hacia la cocina, escuché una risa que me heló la sangre. Una voz femenina, melosa, cargada de veneno disfrazado de dulzura. El girar. La vi. Cabello rojo impecablemente peinado, ojos que destellaban con arrogancia. Victoria Lane. Nuestros ojos se encontraron y, por un instante, el pasado me golpeó de lleno como una ola furiosa. Ella sonrió con una lentitud calculada, dejando que cada sílaba goteara veneno. Vaya, no sabía que Alexander acogía a huéspedes tan interesantes. Me quedé inmóvil, con el corazón martillando. El refugio que acababa de encontrar acababa de llenarse con la sombra de mi peor enemiga. La cocina del enorme inmueble estaba inundada por la luz dorada del atardecer. El aroma a café recién hecho me envolvía mientras buscaba una taza. Me había acostumbrado a esos pequeños rituales que me daban cierta paz, un respiro en medio de todo lo que aún dolía. Pero la tranquilidad se quebró con un sonido que ya conocía demasiado bien, la risa calculada de Victoria. Cuando giré, ella estaba apoyada en la encimera, impecable, con una copa de vino en la mano. Sus labios pintados de rojo se curvaron en una sonrisa venenosa. «Qué curioso encontrarte aquí, Isabelle», dijo, alargando cada sílaba. «Nunca pensé que pasarías de ser la esposa aburrida a la protegida del señor Chow». Su voz era un dardo. Por dentro, la herida ardía, pero me mantuve erguida, sosteniendo la mirada. «No necesito tu aprobación para estar aquí», respondí con calma. Alexander entró en ese momento, sorprendido por la tensión en el aire. «¿Se conocen?», preguntó, con un tono más inquisitivo que curioso. Victoria sonrió con malicia, disfrutando el momento. «Oh, claro que nos conocemos. Isabelle y yo compartimos muchas cosas, incluso a Christopher». El silencio se volvió denso. Alexander me miró, incrédulo, buscando respuestas. Mi corazón latía con violencia, pero decidí no esconderme. «Sí, Alexander. Ella es la mujer con la que encontré a mi esposo en mi propia cama». La mueca de triunfo en el rostro de Victoria se desvaneció por un instante, reemplazada por un destello de incomodidad. Alexander frunció el ceño, un músculo de su mandíbula tensándose. «Ya veo», murmuró, con una calma peligrosa. A partir de ese día, Victoria se dedicó a provocarme en cada oportunidad. Comentarios velados, insinuaciones hirientes. «Debe ser lindo vivir gratis en una mansión como esta», decía mientras giraba su copa.
O no todas las mujeres saben mantener a un hombre de verdad. Cada frase era un veneno cuidadosamente dosificado. Pero yo ya no era la misma mujer que había huido llorando de su casa. No caí en el juego. Elegí el silencio. Ese silencio no era rendición, sino poder. Una forma de demostrarle que sus palabras no podían quebrarme. Alexander lo notó. Cada vez que Victoria me atacaba y yo no respondía, lo veía en sus ojos. El respeto creciente, la convicción de que no era la mujer débil que otros habían querido pintar. El verdadero quiebre llegó de la forma más inesperada. Un día, mientras Alexander estaba en reuniones, encontré a Victoria en su despacho, revisando documentos que no le pertenecían. Al verme, se incorporó con una sonrisa forzada, pero sus manos nerviosas delataban algo más. Alexander descubrió la verdad esa misma noche: un retiro no autorizado de fondos, documentos falsificados, movimientos que ella intentó justificar con excusas pobres. Por primera vez, la vi perder el control. «Confié en ti, Victoria», dijo Alexander con voz baja, más fría que cualquier grito. Colocó las pruebas sobre la mesa. «Estás despedida. Haz las maletas y lárgate antes de que lo haga oficial y público». Ella intentó culparme, acusarme de haberla tendido una trampa, pero Alexander no vaciló. La máscara de seguridad que siempre había llevado se resquebrajó frente a mis ojos. Salió de la casa con pasos frenéticos, los tacones golpeando el mármol como disparos. Y por primera vez, yo no sentí miedo ni rencor. Solo libertad. Casi al mismo tiempo, las noticias comenzaron a circular en los periódicos. Christopher Blake estaba bajo investigación por fraude financiero. Cuentas falsas, contratos manipulados, fondos desviados hacia proyectos inexistentes. Su nombre, que alguna vez me obligó a vivir a su sombra, aparecía ahora en los titulares marcado por la vergüenza. No sonreí, no celebré. Solo dejé escapar un suspiro. Había esperado durante mucho tiempo un cierre, y finalmente lo tenía. Ni Victoria ni Christopher podían tocarme ya. Mientras tanto, en la mansión, Alexander me observaba en silencio. No hizo falta decirlo. Comprendía que la fortaleza que veía en mí no había nacido de su protección, sino del infierno que había atravesado y del hecho de que seguía en pie. Las noticias sobre Christopher se esparcieron como pólvora: fraude, cuentas fantasmas, contratos adulterados. Su nombre, alguna vez sinónimo de prestigio en el mundo editorial, ahora era un símbolo de engaño. Pero cuando vi su rostro en las portadas, no experimenté la satisfacción que en otro tiempo habría imaginado. No hubo euforia, ni deseo de venganza cumplida. Solo un profundo alivio, como si se hubiera cerrado un círculo que jamás debía haber empezado. No me alegré por su caída. Me alegré por mí misma, por haber salido a tiempo, por no haber permitido que sus palabras definieran quién era. La libertad no llegó con su derrota, sino con la certeza de que mi vida ya no dependía de él. Aquella tarde, salí al balcón de la suite que Alexander me había asignado en su propiedad de Monterey. El aire marino era fresco, cargado de sal, y las olas golpeaban con un ritmo sereno contra las rocas. Alexander apareció en silencio, con 2 tazas de té entre las manos. Me ofreció una, y nos quedamos apoyados en la baranda, hombro con hombro, sin necesidad de llenar el silencio con palabras superfluas. «Has estado callada», dijo al cabo de un rato, observándome con atención. Sonreí suavemente, mirando el horizonte. Estaba pensando en lo mucho que ha cambiado todo, y en lo mucho que yo he cambiado. Alexander asintió, como si ya conociera la respuesta. «Has cambiado porque lo elegiste. No por lo que ellos hicieron». Sus palabras me atravesaron con una claridad que dolía y al mismo tiempo curaba. Recordé cada paso de ese camino: el descubrimiento brutal en mi habitación, la huida en medio de la nieve, las lágrimas contenidas frente a una taza de café regalada por compasión. Recordé mi refugio en la oficina, las palabras crueles de Christopher, su risa amarga resonando en mis oídos. Recordé también a Sasha, tendido en la nieve, susurrando que nadie se preocupaba. Y a Alexander, apareciendo como una certeza inesperada cuando mi cuerpo se rendía. Todo ese recorrido me había traído hasta aquí. Un balcón frente al océano, con una taza caliente en las manos y la certeza de que mi fuerza nunca dependió de los demás, sino de las decisiones que yo misma tomé en los momentos más oscuros. Me costó demasiado entenderlo, confesé, con la mirada fija en las olas.
Sanar no es algo que otros te dan. Es algo que eliges para ti misma una y otra vez, hasta que el dolor deja de gobernar tu vida. Alexander me miró en silencio, con esa expresión contenida que decía más que cualquier discurso. No necesitaba promesas ni declaraciones grandilocuentes. Su sola presencia, constante y tranquila, era suficiente. Con el paso de las semanas, empecé a recuperar no solo mi salud, sino también mi carrera. El proyecto que Alexander me ofreció en su grupo mediático me devolvió la pasión que creía extinguida. Revisar manuscritos, dar forma a nuevas ideas, liderar un equipo creativo, todo ello me recordó porque había amado mi trabajo desde el principio. Esta vez no lo hacía para apuntalar la ambición de otro, sino para construir algo que de verdad sentía mío. Había noches en las que aún despertaba con recuerdos punzantes, la imagen de Victoria en mi cama, la voz de Christopher gritándome que no era nada. Pero cada vez que esos fantasmas aparecían, yo respondía con una certeza renovada. Seguía en pie, seguía avanzando, seguía eligiéndome. Una tarde, mientras cerraba una carpeta llena de notas y esquemas para la nueva división editorial, me encontré con Alexander en la biblioteca de la mansión. Él me observó en silencio antes de decir, con voz suave, «A veces pienso que olvidaste algo importante». Lo miré intrigada. «¿Qué cosa?» «Que fuiste tú quien se salvó. Yo solo estuve ahí para recordártelo». No pude evitar sonreír. Tal vez tenía razón. Tal vez mi historia no era la de una mujer rescatada, sino la de una mujer que, entre ruinas, decidió volver a levantarse. El mar rugía allá abajo, constante y eterno. Y mientras Alexander tomaba mi mano con un gesto sencillo, sin grandilocuencia, comprendí que no necesitaba nada más. Ni venganza, ni justicia externa, ni validación. Solo la certeza de que, al perderlo todo, había recuperado lo más importante, a mí misma.